atendimos una reunión para ver el escenario, porque el Poder Judicial tiene ramas especializadas de competencia, de civil, de penal, y tiene un tribunal especializadísimo en materia electoral. Es la única autoridad, el único con facultades para resolver en materia electoral, nadie más. Entonces, cuando un juez oscuro de Michoacán determina detener el proceso de elección de las personas juzgadoras, determina pedirle a los comités de evaluación que paren sus tareas. ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en nada. Les digo, no sé dónde estudian Derecho. Con fundamento en su facciosidad. Entonces el Tribunal Electoral, la ley lo dice, no procede. No hay ningún recurso legal que pueda detener un proceso electoral. He insistido, imagínense que un juez dijera, paro la elección presidencial. ¿Cómo que paras la elección presidencial? INE no haga la elección presidencial. Pero, por favor, o sea, nos meten en una crisis del redemonio, porque mientras está el tiempo del presidente, la presidenta que está en funciones, pues no pasa nada, pero a partir del momento que tienen que entrar la nueva autoridad, pues entras en una crisis porque no hubo elección. Está previsto que no se presente, que no está prevista la ausencia, pero no una situación de esa naturaleza, porque no existe recurso legal para detener ni siquiera el de una alcaldía, por modesta que sea. No, nada puede detener un proceso electoral. Entonces, este juez le dice al comité de evaluación de los tres poderes, a los comités de evaluación, que detengan su tarea, y muy obediente el del Poder Judicial, que inicia el proceso, registra. Ya había, fíjense, yo ese dato no lo tenía, que de 3,000 y pico de personas que se registraron, todavía el comité de evaluación del Poder Judicial dijo que solo 1,500 cubrían los requisitos, solo 1,500. Y varias de esas 1,500, el 10% del total original, impugnó al ser afectados sus derechos. Yo voy y me registro y el comité de evaluación dice, no, pues yo ya no hago nada, ya me dio un mandato a un juez que no haga nada, me deja, lesiona mis derechos político-electorales, porque yo aspiro a ser candidato al... No es mi caso, pero si fuera, ¿no? No se hago la historia larga. Van al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice, tienen razón, o sea, ustedes, comité de evaluación, no tienen ninguna facultad para detener, la ley de amparo lo dice, la ley del proceso electoral lo dice, la Constitución lo dice en la elección de personas juzgadoras. Hoy aparece una muy buena entrevista de Felipe de la Mata donde dice, pues nos puede gustar o no lo que dice la Constitución, pero la Constitución se cumple. Y la Constitución dice que va a haber elección el 1 de junio de 2025, que es el primer domingo de junio, la elección de las personas juzgadoras. Pues eso no está a discusión. Eso no está a discusión. Y el Poder Judicial se ha empeñado en detenerlo. Les recuerdo que se atrevieron a decir que tenían facultades para echar atrás artículos de la Constitución. La constitucionalidad de la Constitución, van a revisar. Ridículo. Un ministro tan preparado, según él, pues quitaba artículos de la Constitución, pero les faltó un voto. El ministro Pérez Dayán tuvo la decencia de decir, yo no comparto los cambios que se hicieron a la Constitución, pero reconozco que no tengo ninguna facultad para echar atrás, ni una coma, porque no la tienen. Y luego, lo he reiterado aquí, la ministra presidenta Norma Piña determina que la mayoría calificada de 11 no son 8, sino 6, porque se quedó en 7. No alcanzó los 8. Y lo pone a votación después de un receso. No, yo ya lo he dicho, hombre, cuando pasó eso dije, qué grave. ¿Dónde estudió aritmética? ¿Dónde estudió ética? ¿Cuáles son sus principios? Ahora sí que, como decía Groucho Marx, no te gustan mis principios, acá tengo otros, si no te gustan.
No, terrible. Y no lo alcanzó, se quedó en 5 votos, le faltó uno nuevamente. Hubo 2 ministros de la Corte que dijeron, no, no, ya es demasiado, no te acompañamos hasta allá. Y parecía que ya se había resuelto, el comité de evaluación se instaló y registraron a las personas que se decidieron participar, revisaron la documentación, dejaron fuera a 2,000 por no cumplir los requisitos, quedaron un poco más de 1,500 y resulta que detienen ya el proceso. El miércoles el Tribunal Electoral dijo, tienen que cumplir, tienen 24 horas. Y el comité de evaluación dijo, son magistrados, magistradas, gente de un nivel de preparación, de escuela judicial. Pues incumplieron la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y más allá de que puedan ser sancionados, destituidos, lo que procediera, aunque hoy Felipe Lamata dice que no tienen dientes para eso, pero es insustancial. ¿Por qué es insustancial? Cualquiera diría, no, pues se les tiene que castigar. De acuerdo. Es total que estábamos en que el Tribunal Electoral dice, vuelvan a estar, y el que ellos dicen, pues fíjate que no. Anda, qué fuerte. Incumplen la determinación de la máxima autoridad judicial, jueces y juezas que se dicen celosos del Estado de Derecho, que presumen la escuela judicial, que dicen que no hay nada más importante que el cumplimiento de la ley. Les vale. Y entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué va a pasar? Ya la ministra magistrada, presidenta, Mónica Soto, está elaborando el documento del incumplimiento. Y ellos tendrían en esencia 2 posibilidades. Una, decir, bueno, pues el daño está hecho y ya, que sería permitir que pasaran por encima de su autoridad, porque además ya les dio la razón a los quejosos, porque la tienen, de que se está lesionando su derecho político electoral y acabaría dejándolos en estado de indefensión, pues que sería absurdo. Y aunque ya estamos a 25 de enero, el 31 tienen que cerrar, tienen que hacer la insaculación para entregar los primeros días de febrero las candidaturas ya definitivas. Nosotros ya estábamos preparados hoy a las 5 de la tarde. Personalmente, ayer le hablé a todos los integrantes, a todas las personas integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a todas, de todos los partidos, a todos. Pues no, es la mesa directiva junto con la Junta de Coordinación Política y los convoqué para hoy a las 5 de la tarde. Yo pensé que no iba a poder hacer la videocharla a esa hora, hasta ahora. Pero resulta que pues, el Tribunal Electoral tiene sus procedimientos, sus maneras, y le lleva su tiempo también resolver. Entonces, hasta el lunes va a sesionar para determinar el camino a seguir. Y yo creo que al final, veremos qué resuelve, pero yo creo que al final va a determinar pues, que se saque la tarea y no tiene más que o crear una instancia que no tendría sustento. No tendría sustento porque pues, la Constitución es muy clara de los comités de evaluación de cada poder, o que resuelva los actuales comités de evaluación o alguno de los comités de evaluación, el del Ejecutivo, el del Legislativo. No se haría ninguna cosa que no esté en el marco constitucional, porque la Constitución, como yo había adelantado, dice que lo no previsto lo resuelve la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Entonces, ya estamos convocados para el lunes a las 3 de la tarde para atender este tema. Y se reduce de manera muy importante el número de entrevistas a realizar, porque ya se revisó también eso. Son
como 600 los casos. Denme por bueno el número. Traigo ahí los datos, pero yo creo que los dejé en otro documento. Poco más de 600 los casos que solo se registraron en el Poder Judicial. No se registraron en el Legislativo, no se registraron en el Ejecutivo. Los que se registraron en el Ejecutivo, además del Judicial, o en el Legislativo, o en los tres, pues ya fueron entrevistados, aunque no hayan sido atendidos en el Poder Judicial, no es necesario hacerles otra entrevista, ya está hecha. Y por lo tanto, pues se pide los datos, si es que la hizo el Ejecutivo de esa entrevista, y si lo hizo el Legislativo, pues los tiene. Si recae en el Legislativo la función, o a la inversa, si fuese el Ejecutivo. Y finalmente, se reduce como a 80 los casos de la entrevista. Hay que recordar que se está entrevistando directamente a aspirantes a la Corte, al Tribunal de Disciplina, electoral y a ciertos órganos especializados. El lunes resuelve. Y nosotros el lunes a las 3 de la tarde, en base a lo que haya determinado, que tenemos una consulta que resolver, que nos hizo el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pero no tenía sentido hoy solo citarnos para resolver esa consulta, y aparte si algo sale, que va a salir algo del Tribunal Electoral. O sea, el Tribunal Electoral no puede, no debe tolerar que burlen su autoridad y su determinación y su mandato. Tiene que garantizar los derechos de las personas que se registraron. Entonces han estado intrigantes diciendo que suplantamos. No se trataría de eso. Ya hizo toda la tarea, hasta donde la hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Lo único que se haría es complementarla, que es hacer las entrevistas. En el caso de un número importante de personas que quieren ser jueces, juezas, hacen un video y ahí exponen. Y también tienen que ver esas entrevistas, pero lo personal ahí es que tienes que estar ahí. Esas son como 80, 100 serán, si mucho. Y están llevando 12 minutos por entrevista. Entonces en un día se hace, no pasa nada. No pasa nada. Sí alcanza, a pesar de que se han apretado los tiempos terriblemente, no pasa nada. Y aunque impugnaran eso, que no tendrían razón, ahora sí que van a impugnar que ellos hayan dejado fuera a la mala a quienes confiaron en el Poder Judicial. Y le oiga, no, ¿cómo? Pues lo tienen que impugnar ante el Tribunal Electoral. O sea, esto es, la determinación del Tribunal Electoral se va a respetar, pero el Tribunal Electoral está revisando y construyendo pues, cuál es la mejor salida en base al marco legal vigente. Y nosotros pues estamos esperando esa resolución para actuar en consecuencia. Y nosotros tenemos preparado todo para que si, como se perfila, como todo parece ser, se nos asigna la tarea al Comité de Evaluación, de que saque maquila esa tarea, esa parte final del proceso, pues lo pueda realizar. Entonces, pues estamos listísimos. Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que tuvo, yo pensé que tenía preocupaciones, tuvo sus dificultades, pues es un proceso inédito, nuevo, histórico, pero han resultado, sin pero, las integrantes, pues son 4 mujeres y un hombre, las integrantes y las personas integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo han resultado de primerísima. La verdad es que súper profesionales. Les digo, fui ayer a ver, me invitaron y no interrumpí, yo muy
muy cuidadoso, vi el proceso, no, muy bien. Y es en el antiguo Senado, que es tan bonito, entonces la gente se siente muy bien atendida profesionalmente, que no hay ninguna simulación, o sea, se les pregunta sobre el tema, ahora sí que sobre el tema, que es la tarea que se va a realizar de una absoluta transformación del Poder Judicial, absoluta. De hecho, nosotros ahora entre febrero y abril vamos a emitir los cambios legales a todo lo que tiene que ver con procesos judiciales, justo para reducir tiempos, para agilizar, para las condiciones del nuevo poder judicial. Sí, es mucha la tarea por delante. Hoy estuvimos viendo con compañero Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, con Nacho Mier, que es vicecoordinador en el Senado, un servidor, viendo cómo se van perfilando las cosas y cómo estar en un tiempo apretadísimo. Estamos a 25, el lunes vamos a estar a 27. O sea, es mucha perfidia la del Poder Judicial, mucha irresponsabilidad, excesiva mala fe. Alguien me decía hoy que hubo una discusión ahí en la Corte pero que así bañada en lágrimas la ministra presidenta Norma Piña, quién sabe en qué tema fue. Eso no le quita la desvergüenza. El desdoro absoluto que han hecho en la Corte. Es la peor Corte. La historia del país como colectivo. Reitero, ya que tomaran decisiones políticas disfrazadas de jurídicas era fuerte. Pero que tomen decisiones facciosas, majaderas, burdas, ilegales, arbitrarias, ya eso ya es demasiado. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación.